Hola, muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a nuestro segundo webinar del año 2021 preparado para ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por incorporarse. Sobre todo, gracias por incorporarse a tiempo para ser respetuosos de su tiempo y del tiempo de todos los demás que estamos aquí preparados para platicarles acerca de los aspectos relevantes y posteriores a la presentación de los esquemas reportables. Ustedes saben que hemos estado hablando desde hace ya cerca de año y medio, desde que se presentó la iniciativa a la reforma fiscal 2020, acerca de estos esquemas que de alguna manera nos tienen incómodo a todos, no solo a los asesores fiscales, sino también a los contadores de empresas, a los empresarios, y yo diría que incluso a las propias autoridades fiscales, porque verdaderamente ha sido un galimatías el hecho de estar reformando y tratando incluso de legislar hasta por medio de las preguntas frecuentes que le solemos hacer a la autoridad fiscal. Pero para no tener yo una introducción tan amplia y simplemente decirles que el tema del día de hoy se trata de los esquemas reportables y son posteriores a la presentación del primer reporte que debimos de haber hecho hace algunos días. Pues quisiera dejar los micrófonos y permitir que mi socio Mario Morales y el licenciado Fernando de la Fuente, Mario Morales, quien está en la ciudad de Monterrey, y el licenciado Fernando, que está físicamente en la Ciudad de México, pero con eso de que hoy podemos trabajar desde casa o desde la playa o desde cualquier otro lugar, pues yo diría que ni siquiera entremos a detalles de dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Así que me da mucho gusto que estén con nosotros, acompañándonos. Voy a dejar los micrófonos para él, pero no sin antes recordarles que tienen ustedes una siguiente invitación ya muy cercana. Esta es la relativa a un taller práctico que hemos preparado para ustedes de la declaración anual del año 2020, que estamos a unos días de presentar seguramente todas las empresas. Este será el próximo jueves, 4 de marzo, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Es un poco más extenso, evidentemente, porque está más enfocado a hacerlo muy práctico, a que todos sus colaboradores puedan entrar y participar con nosotros para llevarlos de la mano en cuáles son algunos de los aspectos finos de la presentación de las declaraciones anuales. Ustedes pueden acceder a la incorporación de este primer taller que tenemos y que ha preparado el Copper Wolf Institute a través de lo que ven ustedes en la pantalla, de lo que sería el código QR para que puedan ustedes registrarse. Por si les es más práctico, ahorita mismo podrían estarlo haciendo. Así que Fernando y Mario, muchas gracias por haber preparado esta tarde acerca de los esquemas reportables. Les dejo los micrófonos y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Su servidor Mario Nuño, socio de Copper Wolf en la ciudad de Guadalajara. Gracias a todos. Buenas tardes. Mario, no sé si quisieras empezar con nuestra agenda o si me arranco de lleno con los primeros temas. Bueno, pues darles la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues básicamente nuestra agenda se compone de nueve temas, donde estaremos viendo las personas obligadas y otras obligaciones, las infracciones. Hablaremos o abarcaremos bien específicamente el tema del beneficio fiscal, que fue uno de los que nos dio más problemas el calcularlo, ¿sí? El uso de las constancias, que ahora tenemos que estar más atentos a las constancias que nos emitan los estados fiscales. La transferencia de obligaciones de reportar estas operaciones del asesor fiscal hacia las compañías cuando existe esto. Otras obligaciones, y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Básicamente, los primeros temas serán abordados por Fernando y te dejo la palabra, Fer. Muchas gracias, Mario. Gracias. Bueno, como ustedes saben, recientemente, para ser exactos, el 15 de febrero, se cumplieron o debimos de cumplir la mayoría, tanto asesores fiscales como contribuyentes, con la obligación de presentar o revelar los esquemas reportables
establecidos en el título único del Código Fiscal, denominado de los esquemas reportables. Esta obligación, como todos ustedes saben, entró en vigor a partir desde el año 2020. Sin embargo, por una disposición transitoria, la obligación de presentar las declaraciones informativas a través de las cuales se revelan estos esquemas se difirieron hasta el 1 de enero. Entonces, dada la obligación de 30 días que se tenía para presentar estos esquemas, el 15 de febrero se cumplieron. Y el tema que nos ocupa ahorita aquí es darles a conocer algunos aspectos, porque no solamente la obligación se tiene por cumplida ya una vez que se presenta el esquema, que se revela o que se reveló en esta fecha que acabamos de mencionar, del 15 de febrero, sino que todavía yo creo que es el inicio, más bien, el presentar esta declaración es el inicio de cumplir con una serie de obligaciones que impone la ley, impone el Código Fiscal, y pues bueno, es muy importante tener en cuenta muchos de estos aspectos o de estas obligaciones que prevé el Código Fiscal a lo largo de 6 artículos, del 197 al 202, y lo que queremos transmitirles a través de esta presentación básicamente son las obligaciones que no debemos dejar pasar, porque si no tienen fatales consecuencias en muchos casos, y en otros nada más son algunas multas que pues no son nada pequeñas, y por ese motivo tenemos que tener muy en mente que no nada más es haber cumplido con la obligación de presentar este pasado 15 de febrero la declaración, sino también tener en mente ciertas obligaciones que se establecen en el código. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco del artículo 197 y 198, de quiénes son las personas obligadas. Esto nada más como un recordatorio, y después abordamos un poquito quiénes son o qué obligaciones tienen las personas, no nada más de presentar la declaración, como ya lo dijimos, sino también otras pequeñas obligaciones, pero que son muy importantes. Entonces, entramos si quieren de lleno al tema de las personas obligadas a revelar los esquemas. Pues como todos ustedes saben, esta ley entró en vigor a partir de 2020, y la obligación, por regla general, se le impuso a los asesores fiscales. Los asesores fiscales son los obligados a revelar los esquemas reportables, ya sean generalizados o personalizados. La definición de generalizados y personalizados y las características que tienen los esquemas propiamente están en el artículo 199. Ahí se define perfectamente todo lo que significa o lo que se entiende por esquema reportable, por esquema generalizado, personalizado. Pero ahorita, digamos, ya una vez que hemos cumplido con esa obligación, nada más hay que centrarnos un poquito. La obligación originalmente fue para los asesores fiscales a partir del 2020 que entra en vigor la ley. No nada más para ellos, también para los contribuyentes, ahorita lo vamos a ver, pero queremos especificar aquí ciertas cosas de los asesores fiscales. Los asesores fiscales deben de ser residentes en México, obviamente por la aplicación de la ley solamente se da en México, residentes en México o residentes en el extranjero con un establecimiento permanente, siempre y cuando las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente se lleven a cabo por un asesor fiscal. Asesor fiscal también se define en el propio código, en el artículo 197, como la persona física o moral que en el curso ordinario de sus actividades realice actividades o preste servicios de asesoría, y lo más importante es que haya sido el responsable de haber implementado, comercializado, organizado la totalidad de un esquema reportable. Es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos para ver si somos o no somos obligados como asesores, y también en el caso de las personas contribuyentes. Entonces, el asesor debe ser persona física, moral, residente en México, y llevar a cabo dentro del curso ordinario de sus actividades el prestar asesoría y haber implementado la totalidad del esquema reportable, o
quien haya puesto a disposición también la totalidad de un esquema reportable para la implementación. Esto, en primer lugar, son, digamos, la definición general de lo que se tiene que entender por asesores. Ahora, por contribuyentes. Los contribuyentes también están obligados, en primer lugar, cuando antes de la entrada en vigor de la ley, que fue 2020, ellos ya hayan tenido un esquema reportable implementado. En este caso, cuando ellos lo hayan tenido ya implementado y sus efectos se reflejen en 2020, en este caso es la primera obligación que los contribuyentes deben de tener para revelar estos esquemas reportables. Esto evidentemente ya ocurrió, fue, insisto una vez más, el 15 de febrero, pero también hay ciertos supuestos en los que los contribuyentes tienen la obligación de presentar los esquemas reportables. Uno de ellos, o los hay 6 supuestos en los que, 7 diría yo, en los supuestos que se encuentran en el artículo 198. En este artículo 198, a lo largo de 6 fracciones, se establece ciertos supuestos de cuándo el contribuyente va a tener la obligación de revelar. Uno de ellos, digamos a grandes rasgos los podemos comentar, es que el contribuyente no haya recibido, no le haya proporcionado el asesor el número de identificación del esquema reportable que haya reportado. Otro supuesto, y que le haya dado el SAT ese numerito, dentro de sus obligaciones está haber presentado el esquema, recabar un número que le da el SAT y ese número entregárselo, proporcionárselo al contribuyente. En caso de que no se lo entregue, el contribuyente se vuelve el obligado a revelar el esquema. Otro supuesto es cuando no se le otorgue una constancia de que el esquema no es reportable. No solo cuando se ubica el esquema reportable dentro de las características del artículo 199 es reportable, sino también hay ocasiones en las que no caes ahí y por ende el esquema no puede ser reportable, pero también lo tienes que revelar. Y para esto el asesor tiene que expedir una constancia que a su vez le tiene que entregar al contribuyente para que éste la utilice. Ahorita lo vamos a ver más adelante, dentro de sus obligaciones, pues está ella. Otra obligación que se le impone al contribuyente para que él sea quien tenga que revelar el esquema es cuando el propio contribuyente haya diseñado, implementado, administrado el esquema reportable. En dado caso que se trate de una persona moral, el contribuyente, y tenga a su vez como asesores a personas físicas, ya sean accionistas o que participen en la sociedad de la empresa o que sean sus propios empleados, estas personas estarán excluidas de revelar los esquemas siempre y cuando la persona moral sea quien revele. En este caso, el contribuyente o la persona, la sociedad moral, es la que tiene la obligación. Otra obligación para reportar los esquemas reportables es cuando haya tenido un beneficio fiscal en México, y más adelante vamos a abordar el tema, como ya bien lo dijo Mario en la introducción, el tema del beneficio fiscal. Cuando haya tenido un beneficio fiscal el contribuyente en México, pero quien le haya diseñado el esquema reportable no sea un asesor fiscal o no cumpla con la definición que se encuentra prevista en el 197 del Código Fiscal, en el artículo, entonces también el contribuyente se vuelve el obligado para tener que revelar el esquema. En otro supuesto, por ejemplo, que establece el propio artículo 198, es cuando el asesor es un residente en el extranjero o en general un residente en el extranjero sin establecimiento permanente o que teniendo el establecimiento permanente, sus actividades, las actividades del establecimiento permanente no hayan sido prestadas por un asesor fiscal. En este caso, pues tampoco es tan fácil que el contribuyente diga, pues nadie presentó mi esquema, no fue un asesor, entonces pues ya no cumplo. No, la obligación se le pasa al propio contribuyente. Otros supuestos, o los últimos dos que establecen en las fracciones, es cuando hay un impedimento legal. Un impedimento legal podemos pensar en el decreto que salió el 2 de febrero de los montos mínimos, en donde se establecía que si el esquema reportable
no rebasaba un umbral de 100 millones de pesos, no se estaría obligado a aplicar el título en general, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, pues si mi operación no da para ese monto, pues no estoy obligado. Sin embargo, ese impedimento, pues al ratito vamos a ver un poquito más adelante con Mario también este tema un poco más a detalle. Y otro supuesto, el último que establece la fracción sexta del artículo 198, es cuando haya un convenio entre el asesor y el contribuyente para que este último sea quien revele el esquema. Y no está dentro de las fracciones, pero en la última parte del artículo se establece que también el contribuyente estará obligado a presentar los esquemas cuando realice operaciones con algún residente en el extranjero y este residente tenga como efecto un beneficio fiscal en México. En ese caso, el residente en el extranjero evidentemente no será obligado, pero el contribuyente se vuelve el obligado a presentar. Otro punto importante a destacar aquí es que el contribuyente va a estar obligado siempre que en su declaración se refleje el beneficio fiscal. Si no se refleja, podríamos pensar que entonces no nace la obligación como tal, la tiene, pero pues si tiene implementado el esquema y demás, pero no lo ha reflejado en sus declaraciones, pues podríamos pensar que la obligación todavía no está latente. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ya tenemos definido en estos dos artículos quiénes son los sujetos que están obligados, los que debieron cumplir el 15 de febrero con presentar sus declaraciones de esquemas reportables. Y aquí vamos a ver ya propiamente unas obligaciones de las personas, pero en este caso primero de los asesores, que como les decía al principio, no nada más con el hecho de presentar la declaración, ya con eso se cumplió, ¿no? Hay ciertos requisitos que todavía se deben de seguir cumpliendo y esto es lo importante porque si no se cumplen, como ya lo dijimos, pueden ocasionar ciertas sanciones, infracciones que se vuelven sanciones y que son la aplicación de multas, ¿no? Básicamente. Una de las obligaciones de los asesores, y voy a seguir en el orden del artículo 197 del Código Fiscal, es emitir una constancia a otros asesores fiscales que sean liberados de la obligación de revelar esquemas. En este caso hay dos supuestos. Uno, el primero, es cuando hay varios asesores que tienen que revelar un esquema reportable. Con uno de ellos que lo haga, la ley establece que los demás quedan relevados. Entonces, en este sentido, si este asesor lo releva de la obligación, bueno, pues entonces tendrá que cumplir con ciertos requisitos que también establece el código al momento de presentar la declaración, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante con Mario, de señalar a quienes relevó de esta obligación. En otro supuesto, el segundo supuesto que establece el artículo es que se trata de una persona moral. Una persona moral que, por ejemplo, a las personas físicas que trabajen en una firma, por ejemplo, también quedarán relevadas de la obligación, siempre y cuando sea la persona moral quien cumpla con el reporte del esquema. Es importante señalar y tener aquí presente que cuando se emita esta constancia, el asesor debe expedirles una copia de la declaración presentada en donde se reveló el esquema reportable, una copia del acuse y un certificado con el número de identificación del esquema que arroja el Servicio de Administración Tributaria. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra obligación del asesor, y estas las estamos reiterando porque son muy importantes, porque si no se cumplen ciertas de estas obligaciones van a repercutir en el contribuyente, independientemente que al asesor se le impongan sus multas. Entonces por eso es importante tenerlas muy presentes. Otra obligación que señalamos y que sigue estando en el artículo 197 es expedir otra constancia, en esta ocasión al contribuyente, en el que justifique y motive las circunstancias o las razones por las que haya considerado que el esquema no es reportable o que existe un impedimento para revelar el esquema. En este caso, sabemos que en caso de que el esquema genere beneficios y no sea reportable, en este caso se tiene que expedir la constancia, o cuando
exista este impedimento. Aquí la ley sí nos marca un plazo de 5 días. En el anterior de los asesores, pues yo creo que tiene que ser antes de que el asesor presente la declaración, porque cuando la presenta tiene que señalar a quiénes está relevando. Entonces, allá no se señala un plazo específico, aquí sí, 5 días posteriores al en que se ponga en disposición del contribuyente el esquema reportable o se realiza el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que ocurra primero. Entonces, aquí ya van 2 obligaciones que se tienen que cumplir por parte de los asesores y que, insisto, son muy importantes en caso de que no las cumpla porque pueden tener repercusiones al contribuyente independientemente del asesor fiscal. Otra obligación es presentar una informativa. El asesor tiene la obligación de presentar una informativa en el mes de febrero de cada año, en donde señale el nombre de las personas o una lista de las personas o denominaciones, razones sociales de los contribuyentes, así como su RFC y básicamente a quienes les haya brindado asesoría fiscal respecto a los esquemas reportables. Esa se presenta en febrero de cada año, no dice si al principio o al final, pero pues debe ser al final. La siguiente, y otras 2 obligaciones, y yo creo que en el orden cronológico de esta tendría que ser una de las primeras. El asesor que haya revelado un esquema está obligado de entrada a proporcionarle al contribuyente el número de identificación emitido por el SAT. A cada contribuyente a quien le haya revelado un esquema o que tenga la intención de implementarlo, le debe dar este número de identificación, porque si no, el contribuyente cuando lo quiera usar y no lo tenga, entonces él va a ser el obligado a reportar, ¿no? Y también el asesor está obligado, al igual que el contribuyente, a informar de cualquier modificación que se haga a un esquema que se haya presentado dentro de los siguientes 20 días a que se haga esa modificación. Ahora bien, aquí vienen unas obligaciones de los contribuyentes. Ya vimos la primordial, reportar en los supuestos, insisto, 7 diría yo, que establece a lo largo de 6 fracciones y en su último párrafo el artículo 198. Además de esas, tiene otras obligaciones que son muy importantes que se cumplan. La primera de ellas es incluir el número de identificación que originalmente o primordialmente el asesor fiscal le tuvo que haber dado o al momento de haber implementado un esquema reportable, y lo tiene que adjuntar en su declaración del ejercicio en el cual se llevó a cabo el primer hecho o acto jurídico para la implementación del esquema reportable, o en los ejercicios subsecuentes cuando el esquema continúe surtiendo efectos en ejercicios posteriores. Igual que el asesor, esta obligación también es para ambos, informar cualquier modificación en vía complementarias de conformidad con el artículo 200 y que se haya realizado posteriormente al esquema reportable. Se tiene que presentar dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la modificación. Y por último, por ahí hay otras 2. Las autoridades fiscales pueden requerir, al momento de que el contribuyente presenta su esquema reportable, puede requerirlo y tendrá un plazo máximo de 30 días o tendrá derecho a señalar que, bajo protesta de decir verdad, que no tiene o no se encuentra en posesión de la información que le están pidiendo. Esta información no nada más es que la presente porque no tenía tiempo, no se le ocurrió, que no lo iba a hacer, porque esto acarrea una sanción. Todas las obligaciones en general que se imponen en la ley al final del día repercuten en infracciones y posteriormente en la sanción correspondiente. Y por último, el contribuyente también debe informar al SAT de creo que esta repetida ya la dijimos en la lámina anterior. Entonces, estas son las obligaciones, y se dieron cuenta, básicamente son 4 por el asesor y 3 por el contribuyente, y
Posteriormente, como estas obligaciones se encuentran plasmadas como infracciones, no dentro del título de esquemas reportables, en los artículos 197 a 202, sino que ya se encuentran en el capítulo específico de infracciones y sanciones que empieza en los artículos 182 A, B, C y D del Código Fiscal. En la siguiente lámina podemos ver básicamente los mismos supuestos que acabamos de señalar ahorita. Nos vamos específicamente ya a la de los contribuyentes. Nos interesa decirle a nuestros clientes las sanciones que pueden recibir. La primera, sobre todo, la infracción es no revelar un esquema reportable o revelarlo de forma incompleta, considerándose que cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. En este caso, la sanción será doble, ¿no? No aplicar el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable que no se informó, y una sanción económica que va del 50 al 75% del beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo o que se espera obtener en todos los ejercicios fiscales que involucra o involucraría el esquema. Ahorita vamos a entrar un poco más de lleno al tema del beneficio fiscal con nuestro socio Mario, pero antes nada más recordarles estas últimas 3 obligaciones que si no se cumplen se vuelven una infracción, y nada más como consecuencia o como sanción tienen la aplicación de multas que van en estos rangos, ¿no? La siguiente es no incluir el número de identificación. Recordaban que les comentaba que era muy importante que el asesor fiscal tuviera esa obligación de entregarle el número de identificación, porque si no, pues el contribuyente también se va a hacer merecedor de una sanción, ¿no? La siguiente, bueno, esta multa va de 50,000 pesos a 100,000 pesos. Habrá para quienes digan, bueno, no importa, no está interesante, pero bueno, es una multa al fin y al cabo, no son cantidades pequeñas, y pues es importante mejor tener un buen expediente de todas las obligaciones que tienen que cumplir, en lugar de estar pagando multas de estas cantidades, ¿no? Otro supuesto es no atender los requerimientos de información. Se dan cuenta, la obligación que veíamos en la lámina anterior era precisamente atender los requerimientos de las autoridades fiscales cuando se los requiriera, que el plazo de 30 días y demás. En este caso, si no se tienen esos requerimientos, habrá multas también de 100,000 a 350,000 pesos. Y el último es no informar los cambios que sucedan con posterioridad a la presentación de la revelación de los esquemas reportables, y esta multa va de 200 a 2 millones de pesos. Es la más cuantiosa para los contribuyentes, bueno, independientemente de la que se pueda generar en el primer caso, que es hasta un 75%, dependiendo el monto del beneficio fiscal. Para analizar un poco más sobre este tema del beneficio, le voy a ceder la palabra a nuestro socio Mario para que nos dé un poquito más de información sobre este aspecto. Muchas gracias, Fer. Gracias. Bueno, platicando un poquito del beneficio fiscal, si entramos en materia, a la que sigue, por favor. ¿Cuál es el detonador que nos da la obligación de reportar los esquemas? Que existe un beneficio fiscal en México. Es decir, si no existe un beneficio fiscal en México y existe nada más en el extranjero, pues no se tendría que reportar absolutamente nada aquí en México. Sin embargo, bueno, tendríamos que ver las legislaciones extranjeras para determinar si existe una obligación de reporte en los países donde se está obteniendo un beneficio. Entonces, volvemos, el trigger o el detonante para que exista la obligación de reportar un esquema es que existe un beneficio fiscal en México. Y eso se puede dar desde el lado del asesor o del lado de la compañía, del contribuyente. Entonces, cuando el asesor da una consultoría sobre un tema a una empresa mexicana, residente en México, o a un extranjero, ¿sí?, y que tiene un beneficio fiscal en México, entonces, en ese momento el asesor está obligado a reportar el esquema, si cumple con ciertos requisitos adicionales. Los contribuyentes, de igual manera, están obligados a reportar cuando incluyan el efecto de estos esquemas en su declaración anual. Si ustedes ya tuvieron tiempo de ver el formato de declaración anual,
y lo vamos a ver en el webinar que hacíamos mención al inicio de la plática, que el próximo jueves, ya en la declaración anual viene una parte específica relacionada con esquemas reportables. Entonces, las compañías tienen la obligación de reportar estos esquemas. Igual cuando realicen operaciones con sus partes relacionadas residentes en el extranjero y estas operaciones de como consecuencia un beneficio fiscal en México para los extranjeros, para sus partes relacionadas, también están obligadas a reportar estos esquemas. La que sigue, por favor. Bien, ¿qué se considera beneficio fiscal? Y aquí es donde tuvimos muchísimos problemas en la declaración de hace 2 semanas. ¿Qué es beneficio fiscal y cómo me puedo aproximar a su cálculo? Bueno, beneficio fiscal me dicen, oye, para que sepas este concepto, vete al artículo 5A del código. Y en el 5A del código me dice que se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación y diferimiento temporal de una contribución. Entonces, ya sea que la reduzca, a lo mejor iba a pagar el 30 y ahora voy a pagar el 20%, la elimine, no pago nada, o simplemente la difiere, es decir, no pago hoy el impuesto y lo voy a pagar en un futuro. Entonces, eso me da un beneficio fiscal. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, pues puede ser a través de que tengo más deducciones, de que tengo una exención, el esquema lo ideé para tener una exención, ¿sí? Para tener ingresos que no son sujetos del impuesto, ¿sí? Un reconocimiento de ganancias, un no reconocimiento de ganancias, un diferimiento en el reconocimiento de ganancias, y así, un acreditamiento de contribuciones. Puedo hacer todo un esquema para tener un acreditamiento que antes no tenía. Entonces, eso lo tengo que reportar, o recaracterización de pago o cambios en el régimen fiscal. Y lo importante aquí es señalar la palabra entre otros. Es decir, el código, su artículo 5A, no nos dice que nada más se puedan obtener beneficios fiscales a través de ese tipo de operaciones, sino entre otros nos deja ver que puede haber un sinfín de operaciones. Y recordemos que ya existen resoluciones de la Corte en el sentido de que la ley, cuando dice entre otros, no tiene por qué ser como un diccionario y darnos una lista de todos los esquemas en forma exhaustiva, sino que al decir entre otros, pues puede haber algunos que no se están enumerando o muchos que no se están enumerando. La que sigue, por favor. Y ustedes cuando presentaron su declaración, si es que la presentaron hace 2 semanas, pues tuvieron que haber incluido, porque si no nos los pedía el código, una descripción detallada del beneficio fiscal. Tuvimos que haber dicho cuánto es el beneficio fiscal y cómo lo iba a obtener. ¿Sí? Y acordémonos que en los transitorios nos dice el código que las empresas son las que están obligadas a revelar, los contribuyentes son los que están obligados a revelar todos aquellos esquemas que se implementaron antes del 2020, antes del 31 de diciembre, el 1 de enero de 2020, pero que tienen su efecto fiscal en 2020 o en años posteriores. ¿Sí? Puede ser que implemente algo en 2018 pensando que el efecto lo voy a tener en 2024. Bueno, pues lo tengo que reportar el día de hoy. Lo tuve que haber reportado, aunque en el ejercicio no haya tenido un impacto fiscal. ¿Sí? Porque no nos habla únicamente del impacto fiscal o del beneficio fiscal del ejercicio. Nos habla de los que tenga en el futuro. Entonces, debí de haber incluido desde esta vez el cálculo del beneficio. Les pongo un ejemplo. Si en algún ejercicio anterior se hizo algún tipo de reestructura donde se movió la tenencia accionaria de las compañías mexicanas de un país con el que se tenía, donde la tasa mínima era del 5%, y se movió un país de retención en distribución de dividendos, y se movió la holding a un país donde la tasa es del 0%, no hay retención. Entonces ese es un esquema reportable. Puede ser que tú no reportes, este año no hayas distribuido dividendos, pero ese hecho de que existe un posible beneficio fiscal en el futuro, pues tuviste que haber incluido este tipo de reestructuras. ¿Sí? Recordemos también
que los asesores fiscales son los responsables de reportar las operaciones que ellos les propusieron durante 2020, que tuvieron efectos en 2020 y en los años siguientes. Entonces, los contribuyentes son los responsables o fueron los responsables de reportar las operaciones que se implementaron desde antes de 2020, pero que tuvieron efectos en 2020 y posteriores, y los asesores fiscales fueron los obligados a reportar y van a tener que incluir en su declaración informativa de febrero todos esos esquemas que fueron y les propusieron durante 2020 y que tuvieron efecto en 2020 o que iban a tener efectos en el futuro. La que sigue, por favor. Ahora bien, esta parte de beneficio fiscal creo que la podemos entender un poquito mejor. Esta es la definición o la exposición de motivos, mejor dicho, de donde se fijó el criterio mínimo de los 100 millones para efectos de reportar aquellos esquemas personalizados. Y nos dice que el beneficio fiscal es de un esquema reportable que se traduce en el valor monetario de cualquiera de los supuestos mencionados, debe considerar el beneficio total del esquema, es decir, el monto agregado del beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México en cualquiera de los contribuyentes involucrados en los esquemas, independientemente del ejercicio en que se obtenga o se espere obtener. Pues por eso les decía, algunos nos fuimos y calculamos únicamente el beneficio de 2020, pero si ese esquema tenía beneficios o se esperaban beneficios en los ejercicios siguientes, tendríamos que haber calculado de una vez el beneficio de los ejercicios siguientes e incluirlo para efectos de la declaración que tuvimos que haber hecho. La que sigue, por favor. Y bueno, si continuamos con este acuerdo donde se da a conocer los 100 millones aplicables única y exclusivamente para aquellos esquemas personalizados, no para los esquemas generalizados. Es decir, los 100 millones aplican únicamente a la suma del beneficio fiscal de cada uno de los esquemas, ¿sí?, al monto agregado de cada uno de los esquemas de todos los años, que tenga un beneficio en muchos años o en todos los años, que no sobrepase de 100 millones. Es decir, puedo tener un esquema de 50, que el beneficio fiscal acumulado en todos los ejercicios del 20 en adelante es de 50 millones, puedo tener otro de 20 y otro de 20. En ese caso, pues son 100 millones y no tendría que reportarlo, pues tendría que sumarlos. Tendría que decir, el esquema que me dio 50 millones, bueno, es el esquema de esos 50 millones me va a dar beneficio en 2020, 21 y 22. A lo mejor el de 20 me da beneficio en 23 y 24 y el otro esquema que estoy implementando desde ahorita me va a dar efectos en 26 y en 27. Entonces, todos esos los tengo que evaluar y tengo que agregarlos para determinar el monto de los 100 millones. Y aquí me vuelven a repetir, ¿no? Que es que involucre o espere involucrar, ¿sí?, a un mismo contribuyente implementado o que se pretende implementar en al menos un ejercicio fiscal. Es decir, no necesariamente tiene que estar implementado el esquema, sino que lo pretendo implementar en el futuro, en el 2021, en el 2022, para tener un beneficio fiscal en un futuro. Entonces, lo tendría que estar reportando este año. Yo lo tuve que haber estado reportando este año. Adelante, por favor. Ahora bien, como conclusión, bueno, el beneficio fiscal se calcula para cada uno de los esquemas reportables, de uno en uno, considerando todo el beneficio de todos los años en que va a estar operando, ¿vale? Debe incluir el ejercicio 2020 y los siguientes. Ahora bien, en aquellos esquemas en los cuales el beneficio se prolonga o no tiene fin o se prolonga en forma indefinida, pues lo que hay que hacer para determinar posiblemente para determinar el cálculo de beneficio fiscal sería como tener una anualidad a valor presente. Es decir, si yo hace, por ejemplo, que el esquema de maquila, pues lo voy a tener por muchos años, no se avisora que se vaya a cambiar el esquema de maquila en mi maquiladora, pues entonces realizo el cálculo, ¿sí?, de este año y lo tomo como si todos los años fuera a tener ese efecto y luego me lo tengo a valor presente. Así sería una de las fórmulas en calcular el beneficio fiscal.
Quedamos también que solo los esquemas reportables personalizados son aquellos que entran en el límite de los 100 millones de pesos. Los generalizados, esos se tendrían que haber reportado en forma total, sin ninguna exclusión, sin ninguna exención, ¿sí? Y se implementaron en por diferentes asesores, es decir, en el ejemplo que les puse, que si se implementó un esquema de 50 millones, que te un beneficio de 50 millones, otro de 20 y otro de 20, y todo se hizo por diferentes asesores, el único que puede evaluar si llega al 100 millones o no, es la compañía, es el contribuyente. No son los asesores, porque muchas veces los asesores ni siquiera se conocen. O las compañías utilizan diferentes asesores para diferentes tipos de operaciones. Entonces, quien tendría que hacer la evaluación en su caso de que no pasan 100 millones, para lo que no se puedan reportar, sería el contribuyente. ¿Sí? Entonces, eso es por lo que corresponde al beneficio fiscal. Pasamos a otro tema que está pasando desapercibido, pero que ya tenemos que estar viendo, que son las constancias. Adelante, por favor. ¿Cuándo, como contribuyente, debo de obtener una constancia de mi asesor fiscal? Una constancia de que el esquema no es reportable. Pues existen dos supuestos. El primero es que existe un impedimento legal, ¿sí?, para que lo reporte. Y me tiene que dar una constancia donde me explique cuál es el impedimento legal por el cual no puede hacer la revelación ante el SAT. O, número dos, ¿sí?, que no caiga en ninguna de las fracciones del artículo 199. Y me tendría que dar una constancia razonando por qué no caen en ninguna de las fracciones del 199. Si en esos dos casos, los asesores fiscales tienen que emitir constancias a los contribuyentes. Ahora bien, si el asesor fiscal, pasamos a la que sigue, por favor, si el asesor fiscal no da esta constancia a los contribuyentes, entonces la obligación de revelar el esquema recae en los contribuyentes. ¿Sí? Es decir, cuando el contribuyente no obtenga la constancia de que el esquema no es reportable y se lo propuso un asesor, entonces, la compañía, la empresa, el contribuyente, tiene la obligación de hacer este reporte ante el SAT, esta revelación. Y acordémonos que, bueno, pues para el asesor fiscal, pues la multa va de 25,000 a 30,000 pesos. Sin embargo, como ya nos platicó Fer hace ratito, pues si una empresa no reporta, un contribuyente no reporta un esquema, pues entonces no únicamente es la no deducción del efecto fiscal, sino también hay una multa, y la multa es bastante interesante. Entonces, tenemos que tener un proceso en el cual nos aseguremos como compañía, como contribuyente, que estamos recibiendo las constancias para que la obligación de revelar un esquema no se me revierta a mi contribuyente. La que sigue, por favor. Recordemos también que había que en el código se establece todavía, y que fue muy esperado por los contribuyentes y por los asesores, una regla de minimis. ¿Qué quiere decir? Un importe sobre el cual las operaciones que pasaran únicamente ese importe, que eran los 100 millones de pesos, iban a ser reportables. Si iban abajo de ese límite, pues no iban a ser reportables. Y vuelvo a tomar el tema que ya les comenté. Lo que debe haber hecho fue, si apliqué este monto de los 100 millones, evaluar transacción por transacción reportable el beneficio del año 2020 y los siguientes, ¿sí?, y sumarlas todas. Si al sumarlas todas me daba más de 100 millones, tenía que reportarlas, no caía en la excepción, ¿sí? Y vuelvo a mencionar, era nada más, o es nada más por los esquemas personalizados, no por aquellos esquemas reportables generalizados. Entonces, se tardó mucho este acuerdo, pero finalmente salió. Si le damos a la siguiente, por favor.
Y nos dijo, si lo leemos, nos dijo, no serán aplicables las disposiciones previstas en el capítulo de esquemas reportables si no pasan 100 millones. Es decir, nos decía, si tu acumulado de operaciones reportables personalizadas no pasan 100 millones, no aplica el capítulo. No lo leas. Simple y sencillamente es lo que decía. Es una conclusión de la lectura lisa y llana de cómo está redactado este acuerdo. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que si una vez que yo evalué todos mis esquemas reportables personalizados, el beneficio fiscal que me dio cada uno de ellos en forma acumulada y sumados todos los esquemas no pasan 100 millones o no pasan 100 millones, no se debería haber tenido ninguna obligación, porque la misma redacción me dice no serán aplicables las disposiciones. Ninguna obligación más allá de tener documentado en forma ordenada y bien determinada el cálculo del beneficio fiscal de cada uno de nuestros esquemas reportables personalizados. ¿Sí? Sin embargo, el SAT pues no coincide con esta lectura. Si vamos a la siguiente, y en las preguntas frecuentes hay una pregunta específica. Dice, oye, ¿acaso si los esquemas personalizados no pasan de 100 millones, se tiene que emitir una constancia? Y dice, sí. Si tú ya hiciste la evaluación y no pasan más de 100 millones, tu asesor fiscal tienes que emitir una constancia. Ahora bien, si el monto que se determinó en una operación, vuelvo al mismo ejemplo que les puse. Tengo 3 esquemas personalizados que tuve que haber reportado, uno de 50 y 2 de 20. Bueno, pues el asesor fiscal del de 50, junto con la compañía, determinó que no pasaba de 100 y en teoría el contribuyente y la empresa dijeron, oye, pues yo leo el acuerdo y no tengo que hacer nada más que la documentación. Igual por el de 20, igual por el de los otros 20. Sin embargo, aquí me dicen, no, a pesar de que tuviste 3 esquemas, hiciste todo el cálculo del beneficio fiscal y no pasó de 100, el asesor te tiene que emitir una constancia. Entonces, esa es la posición del SAT en esta pregunta frecuente. Al principio, recordaremos que el documento de preguntas frecuentes estuvo circulando, tenía sellos, todo parecía indicar que era del Servicio de Administración Tributaria, pero no se sabía el origen, ni el origen de las preguntas tampoco, quién las hizo, cómo salieron esas preguntas frecuentes. Y en la semana pasada ya se habilitó, una vez que se habilitó el sistema para emitir constancias, este documento de preguntas frecuentes ya apareció en el micrositio. También apareció, con algunas modificaciones, la guía de llenado. Y si vamos a la guía del llenado, vamos a la siguiente, por favor. En la guía de llenado me habla de 3 tipos de constancias. ¿Cuándo debo emitir constancias? Y eso va en concordancia con la posición expresada en las preguntas frecuentes. Me dice, tienes que emitir constancia en el caso de que el beneficio fiscal, ¿sí?, de las operaciones reportables no rebase los 100 millones. O sea, la pregunta frecuente y la guía están en el mismo sentido. ¿Sí? Y ahí me dice qué tengo que hacer. Nos vamos a meter a fondo qué secciones tengo que elegir, pero básicamente el mensaje es, la posición de la autoridad es que aunque el beneficio de los diferentes esquemas personalizados reportables no haya pasado a 100 millones de pesos, se tienen que obtener las constancias correspondientes. Adelante, por favor. Otro de los casos en los que se tiene que emitir constancia, pues es cuando existe un impedimento legal para la revelación. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver algunos casos de impedimento legal. O cuando el esquema no sea de los reportables del 199. Si es un esquema personalizado, pero no cae dentro del 199, ninguna de las fracciones del 199, entonces, de todas maneras, y ese está claro en el código, que el asesor fiscal tendría que emitirles una constancia. Adelante, por favor.
Ahora bien, cuando el asesor fiscal transfiere a la empresa o al contribuyente la obligación, ¿sí?, de reportar los esquemas. Por favor, la que sigue. En dos casos. Uno, cuando existe impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema. Es decir, les va a dar una constancia donde diga, yo no lo puedo revelar. Entonces, la obligación de revelarlo se va a la compañía. O también cuando existe un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente para que sea este último, sea el contribuyente, quien lo revele. En estos dos casos, la compañía es la obligada a revelar el esquema. Entonces, ¿por qué hay este tipo de acuerdos? Bueno, pues existen en algunos casos compañías que dicen, te relevo a ti, asesor fiscal, de reportarlo y yo tomo esa obligación y yo sabré si lo reporto o no lo reporto. Tiene la obligación de reportarlo, lógicamente, ¿sí? Pero ya liberan al asesor fiscal y la compañía asume. Por ejemplo, un ejemplo de la fracción 5, cuando existe un impedimento legal, es, por ejemplo, cuando existen convenios de confidencialidad. Si existe un convenio de confidencialidad donde el asesor fiscal no puede revelar el esquema, y si lo revela, tendría que pagar ciertas multas o ciertas penalidades, más que multas, ciertas penalidades, entonces el asesor fiscal se ve obligado a no revelarlo. Entonces existe un impedimento. Otros casos es, por ejemplo, en los contratos de servicio, ¿sí?, o en las propuestas donde existe, o en los emails donde existe una redacción en la cual se dice que la empresa es la obligada a revelar. Entonces, tendremos como empresa que tener los procedimientos necesarios para determinar en qué casos existe un impedimento del asesor fiscal para revelarlo y que me tiene que dar una constancia, y en cuáles otros pacté con el asesor fiscal, ¿sí?, o se entendió de alguna manera que yo asumía la obligación, yo contribuyente asumía la obligación por el asesor fiscal de reportarlos. Entonces tenemos que tener un proceso, un control, porque, como les decía, si no tengo este control y tengo yo la obligación de reportar, incluyo el beneficio en mi declaración anual, ¿sí?, me van a quitar el beneficio y aparte me van a multar. Adelante, por favor. Esto también parte de las preguntas frecuentes que anduvieron ahí circulando y dicen, oye, ¿qué pasa si al final de cuentas hubo un contrato entre el asesor fiscal y la compañía para que la compañía fuera la que revelara el esquema? ¿Tengo que yo, que asesor fiscal, incluirlo en algún lado? Porque yo, asesor fiscal, yo ya le di una constancia donde decía que hay un impedimento. Y la respuesta es sí. Tú como asesor fiscal, aparte de haberle dado la constancia, tienes que incluir ciertos datos en tu declaración informativa, que se tiene que presentar hoy en febrero. Entonces, tendremos que tener cuidado con esta pregunta frecuente, y que ya también en el micrositio está casi por liberarse, si no es que ya está liberada, la aplicación para las declaraciones informativas. Adelante, por favor. Bueno, esa es la que les decía. Perdón, no, me confundí en las preguntas. Esta es la que les decía que se tiene que incluir en la declaración anual. Nos regresamos a la anterior, por favor. La anterior básicamente decía, oye, si un asesor fiscal celebró un convenio con un contribuyente para que este último se obligara, o sea, contribuyente, a presentarlo, a presentar la declaración, ¿sí?, tengo que incluirlo en mi informativa, pues dice que sí lo tengo que incluir, ¿no? Y debe incluir el dato de identificación del esquema, es decir, si la compañía o el contribuyente fue quien se quedó con la obligación de presentar o de reportar el esquema, le tiene que dar
el número de identificación fiscal al asesor fiscal, ¿sí? Porque asumió la responsabilidad de reportarlo. Entonces, si lo reporta, como asumió la responsabilidad de reportarlo, tiene que registrarlo ante el SAT, ¿sí? Y emitirle el número correspondiente o darle copia del número correspondiente al asesor fiscal. Nos brincamos, por favor, la que sigue. La que sigue. Esquemas internos. Ahora bien, normalmente hemos hablado de asesores fiscales. Suponiendo que siempre el asesor fiscal es un externo. Pero esto no es del todo cierto. Tenemos muchas empresas que tienen sus gerentes de impuestos, sus directores de impuestos, su equipo de impuestos muy robustos en los cuales las ideas o las estructuras no vienen de afuera, sino se generan en la misma empresa. Entonces, el asesor fiscal también puede ser una persona dentro de la compañía. Y entonces aquí de los supuestos en los cuales la compañía o el contribuyente está obligado a reportar es cuando el esquema reportable ya ha sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente. O sea, solito, sin necesidad de irle a preguntar a un asesor fiscal, su propio equipo fiscal, o a lo mejor un socio o accionista escuchó de un esquema y lo implementaron, o el CFO escuchó de un esquema. Aquí como en muchas partes de la República, somos, si alguien más lo está haciendo, yo ¿por qué no lo hago? Pues la pregunta, llega ese esquema, oye, mi compadre lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Verdad? Entonces normalmente eso sucede, vemos que está haciendo el de al lado, mi competencia, y digo, ¿por qué no lo puedo aplicar yo? Entonces, no necesariamente viene de un asesor fiscal externo. Entonces, se tiene también la obligación de reportarlo. ¿Y quién lo reporta? Pues quien lo propuso, ¿sí? Ahora bien, la obligación va a recaer en la compañía siempre y cuando, si vamos más adelante, por favor, siempre y cuando la compañía o el contribuyente pues revele el esquema e incluya a todas las personas que participaron en el mismo. Es decir, pues va a tener que relacionar, si el esquema fue propuesto por unos accionistas, pues va a tener que relacionar a las personas que va a liberar de la obligación de presentar informativa, pues al accionista, si este pasó posiblemente por el Consejo de Administración y tuvieron que ver en alguna de las partes o de implementación o del desarrollo, pues si el Consejo de Administración tuvo que ver en eso, pues también tendría que incluir al Consejo de Administración o en su caso a los consejeros, o puede ser que también tenga que incluir todo el departamento fiscal. Si no se incluye y participar en alguna de las etapas del desarrollo del esquema, pues entonces esta persona tiene la obligación de reportarlo. No está liberada. Toda aquella persona que no esté incluida en la informativa, pues tiene la obligación de reportarlo. ¿Sí? Adelante, por favor. Otras obligaciones, bueno, esta ya la mencionó Fer. Adelante. Aquí, pues básicamente que los contribuyentes que implementen un esquema reportable se encuentran obligados a incluir el número de identificación fiscal en su declaración anual. Como ya les decía, en la declaración anual ya viene una parte específica para incluir las operaciones reportables. Y lo que te pide es el número de registro. Ahora bien, no únicamente viene en la declaración anual, también viene incluido en el ICIF y también viene incluido en el dictamen fiscal. ¿Sí? Similar a la parte que ya venía desde hace muchos años, hay una parte en el dictamen fiscal donde se le pregunta al dictaminador que si el contribuyente aplicó alguno de los criterios no vinculativos. Entonces, igual se le pregunta al auditor que si el contribuyente aplicó uno de los esquemas reportables generalizados o personalizados del artículo 199. Y el asesor fiscal pues va a tener que decir que sí o que no y va a tener que señalar la fracción en su caso. Entonces ya está incluido tanto en la declaración anual como en el ICIF, ¿sí?
como en el dictamen fiscal. Entonces, si se van a dictaminar, pues su dictaminador les va a preguntar por esta operación y lo va a tener que revisar si los cálculos o las consideraciones que hicieron para determinar si era un esquema personalizado o un generalizado son correctos, pues los va a tener que revisar el auditor. Adelante, por favor. Antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, tenemos un pequeño cuestionario que les agradeceríamos mucho, nos ayudan a llenar. Es muy sencillo, nada más es de sí o no, y tiene que ver con estos temas de si tengo controles ya establecidos. Tengo un control para las constancias, ¿sí? Tengo un control para darme cuenta cuando la obligación se transfiere al contribuyente, o tengo un procedimiento, lo estoy pensando implementar, ¿sí? O acaso, por ejemplo, ¿qué controles puedo diseñar para cuando mi corporativo, el extranjero, lleva a cabo una operación, ¿sí? Y tiene beneficio fiscal en México? Y pasa, en ocasiones, que los últimos que se enteran de este tipo de operaciones y que tiene beneficio fiscal en México, pues es el Departamento Fiscal local, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todo se hizo en el extranjero, se consultaron asesores locales, pero la empresa fue la última que se enteró. Oye, tengo un procedimiento para ver si mi corporativo está haciendo algo. Tengo las juntas necesarias, tengo algo para ver si tienen de una reestructura o simplemente ahora, por poner un ejemplo, el préstamo que yo tenía con un país, lo cambiaron a otro país por la tasa de retención. ¿Tengo la manera, tengo los controles para darme cuenta de esto? Y si no es así, pues bueno, entonces creo que tenemos un poquito de trabajo para llevarnos. No sé si entramos a la parte de preguntas y respuestas, Fer. Sí, con gusto. Ya por aquí alguien nos formuló una. La pregunta en específico dice, ¿la depreciación acelerada es reportable o se considera economía de opción, Mario? Bueno, dentro de las opciones, a ver, dentro de las fracciones del 199, nos habla una fracción en específico que nos dice cuando la diferencia entre las partidas contables y fiscales, la voy a traducir, voy a hacer una traducción libre, porque no dice exactamente eso, pero lo que se interpreta es cuando existe una diferencia contable y fiscal que sea más del 20%, ¿sí? Deberá de reportarse la operación que llevó a cabo esa diferencia. Y nos dice, excepto depreciaciones. Desde mi concepto, al momento de decir excepto depreciaciones, pues me incluye depreciaciones normales y depreciaciones pues aceleradas, ¿no? Que ya no existen, los tuvimos por algunos años, y que ahorita pues no los tenemos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de un terreno, acuérdense que hay un estímulo fiscal para todos los desarrolladores, de los cuales pueden deducir en forma anticipada en el año que compran, pueden deducir los terrenos, ¿vale? Bueno, pues la deducción de terrenos no es depreciación, porque los terrenos no se deprecian. Ahí posiblemente me lleve a una diferencia temporal, ¿sí? De más del 20%, porque contablemente lo va a seguir trayendo como inmueble, como terreno, y fiscalmente pues ya tomé la deducción. Pero eso tiene que venir de ser primero tenemos que analizar si es un esquema, y luego determinar el importe del beneficio para luego ver si es reportable o no. De acuerdo. Entonces, Mario, si por ejemplo, como bien lo comentas, cae dentro de me parece que es la última de las fracciones del 199, nos saca de estas características que establece el propio artículo 199, tendríamos que emitir una constancia, entonces,
porque probablemente pueda ser que sí tenga un beneficio porque tuvo una reducción o lo que haya sido por un tema de deducción. Si bien es cierto, no cae como esquema reportable porque la propia ley no nos dice que excepto depreciaciones, entonces tendríamos, si bien no lo vamos a reportar como un esquema reportable, lo vamos a emitir como una constancia para el contribuyente. ¿Podría ser el caso? En mi Completando un poco la concepto, creo que pregunta. tendrías que emitir la constancia porque vas a decir que no cae en ninguno de los supuestos, ¿no? Correcto, es correcto. Creo que con eso contestamos la primera pregunta que amablemente nos hicieron. Aquí voy viendo otra que dice que si los eventos de fusión por sí solo, cumpliendo requisitos, no existir ninguna ganancia conforme al código fiscal, así es reportable. Hay mucha discusión en este tema, muchísima discusión. La verdad es que pues hay una fracción que nos dice que si se transfieren activos sin existir contraprestación, debería de ser reportable. Entonces, la discusión es si en una escisión o en una fusión tendría que dar una constancia o tenía que reportarlo, ¿no? Por sí misma, yo desde mi concepto diría o consideraría que no, por sí misma no debería caer ahí, porque ni siquiera existe enajenación. Y si no hay enajenación, pues tampoco hay contraprestación, ¿sí? Pero, bueno, pues las fusiones y las escisiones es lo más normal del mundo. ¿Cuál sería el inconveniente de reportar una fusión o una escisión? ¿Sí? Si el único efecto que estoy viendo es que me da la transferencia de activos sin que se considere enajenación. Entonces, pues todo depende de qué tan agresivo o qué tan conservador quiero ser. ¿Sí? Pero este tema por sí mismo ha sido muy controvertido. Creo que debería de incluirse dentro de las preguntas frecuentes que saca el SAT, pero para que los contribuyentes tuvieran claridad, ¿no? De acuerdo, yo creo que con eso también se contesta otra pregunta que después por ahí está ahí. Por ejemplo, otra de las preguntas que nos hacen es si la maquiladora será esquema reportable, sí o sí. Bueno, no incluye esa pregunta, es una de las preguntas frecuentes, es la número 1 que viene en el documento de preguntas frecuentes y nos dice, como hay una fracción dentro del 199 que nos especifica que sean reportables aquellas transacciones o aquellos esquemas que eviten al extranjero constituir un establecimiento permanente. Y bueno, es la misma discusión, oye, si está en la ley y cumplo con todo, ¿por qué lo tengo que reportar? Si además, muy seguramente, pues te pedí una resolución adelantada, anticipada de precio de transferencia y tienes todos los datos del esquema. Bueno, en la pregunta número 1 de preguntas frecuentes, el SAT dice que sí se reporta precisamente porque evita al extranjero tener un establecimiento permanente. Y nos da un procedimiento que dice, la autoridad al momento de revisarlo podría irse como que por aquí. Toma los activos como si fueran tuyos, ¿sí? Toma el inventario como si fuera tuyo y otro tema que también tienes que tomarlo y calcula una utilidad, compara esa utilidad por el 30 y compárala con lo que estás pagando en la máquina. Entonces, haz el esquema, haz la comparación como si tú fueras un productor completo, un manufacturero completo contra la manufactura por contrato de maquiladora. Ve cuánto impuesto pagas en la maquiladora y cuánto pagaría un manufacturero completo y esa es la diferencia. Entonces, lo que tendrías que reportar ahora, pues no nada más se reportaría el ingreso de un año o la diferencia o el beneficio fiscal de un año, tendría que proyectarse y traerse a valor presente para determinar el beneficio al día de hoy, ¿no? Ese es el gran problema. Pero de los ojos de la autoridad, sí se tendría que reportar. De hecho, hubo una circular por parte del INDEX donde decía que habían tenido pláticas con el SAT, pero que no habían llegado a nada y que recomendaban
pues acercarse con los asesores fiscales y días después sale este documento de preguntas frecuentes. Ahora bien, la maquila no únicamente tiene ese tema, también tiene, como puede caer en otra fracción, aquellos activos que se prestan, ¿sí?, sin obtener una contraprestación. Esto quiere decir que el extranjero te está concediendo el uso de maquinaria sin cobrarte absolutamente nada. Entonces, esa es otra fracción. Y muchas o algunas de las maquiladoras que vimos no lo estaban considerando porque al no haber una renta, pues no existe una retención del 25% sobre el precio de la renta. Entonces sería otra, pues podría ser otra de las causales, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, por favor, ¿podrían reafirmar el tema de la constancia? De la constancia cuando no hay un esquema reportable. Creo que esta respuesta se encuentra en el artículo, si no me equivoco, el 197, y lo que establece es que en el caso de que el esquema reportable no actualice alguna de las características, creo yo, ¿verdad, Mario? De los 14 fracciones, entonces el asesor deberá expedir una constancia en la que de manera fundada y motivada señale por qué no cae en alguno de los supuestos o por qué no se da el esquema reportable. De entrada va a ser porque no cae en estos supuestos y en ese caso, si bien no se reporta o no se presenta la declaración informativa como esquema reportable, sí se debe expedir al contribuyente una constancia. ¿De acuerdo? No sé si con esto quede contestada la pregunta o quieras agregar algo más, Mario. No, yo pues esta pregunta voy a tomar otra donde dice que los reembolsos de capital a los socios es un evento reportable. Depende porque hay una fracción que te dice que si un pago que hace una entidad después va a terminar en las manos de los socios o de partes relacionadas, es un evento reportable. ¿Qué están buscando con esto? Nada más que quedó muy abierta la redacción. Están buscando algo que nos explicaron hace algunos años que hacían los contribuyentes que se portaban mal, los que estaban metidos en el outsourcing, que resulta que el pago que hace la compañía a una de las empresas de outsourcing, de ese que ves y te da risa, luego resulta que el dinero llega a los socios, ¿sí? Eso es lo que estaban buscando prácticamente, porque estos esquemas implican, según lo que me han platicado, que una empresa emite una factura al contribuyente, el contribuyente paga esta factura, luego ese dinero se baja a no sé cuántas compañías, digo, es algo que no es nuevo, el SAT ya lo tiene y ahorita está actuando respecto de eso. Se bajaba a varias compañías y al último el dinero llegaba al socio accionista como asimilables o llegaba como reducciones de capital o llegaba de alguna otra manera. Entonces, todo depende. Si fue un pago que se hizo y al final de cuentas ese pago llega a una parte relacionada o al socio, pues sí es un esquema que debemos estar reportando. Igual, hay ocasiones donde una compañía hace un reembolso de capital, se va a la holding y luego esa holding con ese dinero baja y hace una aportación de capital a una empresa hermana. Entonces, cae dentro de la definición. El problema es que esa fracción está demasiado abierta. Entonces, caen muchísimas cosas que en una primera instancia, en una primera evaluación, pues posiblemente no nos dimos cuenta de eso. Si gusta, pasamos a otra. Hay alguien que nos pregunta, ante cualquier duda, ¿sugerirían presentar y evitar cualquier multa? Estoy abogado. Pues mira, evidentemente, si estás en el filo de que no sabes si caes en alguno de los supuestos del artículo 199, pues podrías decir, bueno, pues no estoy muy seguro. Sin embargo, hay que ver también la otra característica que establece el artículo de si tiene un efecto fiscal, ¿no?
puede ser que tenga el efecto fiscal, pero no sea o no caiga en alguno de los supuestos, pues no lo vas a tener que reportar. Vas a tener que expedir la constancia, como ya dijimos. Sin embargo, si crees que estás en uno de los supuestos del 199 o tienes esa duda, pues sí, ante cualquier duda, pues es mejor presentar y no evitar. El tema nada más es, ya presenté. No, hay que tener cuidado en ese sentido, porque hay que documentar bien la operación. Si no tienes documentada bien la operación y si la autoridad posteriormente te presenta o te pide o te requiere información y no la tienes, vas a caer de cualquier forma en un tema de incumplimiento por no presentar la documentación que originalmente, me viene mucho a la mente luego cuando se solicitan devoluciones, ¿no? Que ya nos está venciendo el plazo para pedir de 5 años la devolución y sube nada más ahí cualquier cosa en el portal, y luego el SAT viene y te pide 10 hojas de requerimiento y de todo eso pues, no tienes absolutamente nada. Entonces hay que tener cuidado si vamos a presentar una declaración en la que tenemos un poco de duda sobre si caemos o no dentro de las características del artículo 199, si la vamos a presentar, vamos a documentarnos inmediatamente, porque si en un futuro la autoridad nos requiere, podemos no tenerla y caer en una multa. O simplemente el contribuyente lo que puede hacer es documentarse bien y posteriormente presentar una declaración en donde aporte más documentos, ¿no? Pero bueno, ante la duda, pues sí, podría decir, sí es recomendable hacerlo, siempre y cuando te documentes bien para posteriormente estar preparado. Perfecto, tomo una de las últimas que dice, si el beneficio fiscal por pago de intereses en instrumentos híbridos se da en el extranjero, ¿es reportable? No entiendo bien la pregunta, pero voy a poner un escenario y si caes en él, pues bueno, podemos llegar a la misma conclusión. Un instrumento híbrido es aquel que en un país se trata de una manera y en el otro país se trata de otra, ¿sale? Entonces, un instrumento híbrido es, por ejemplo, un préstamo que en México se da, los pagos que se hacen por ese préstamo son intereses, pero que en el extranjero se tratan como dividendos, ¿sale? Y por lo tanto en el extranjero pues no están grabados, ¿sí? O pagos o intereses participativos. ¿Cuáles son intereses participativos? Bueno, son intereses que se pagan siempre y cuando la compañía tenga utilidades, ¿sí? Si no hay utilidades, los intereses no se pagan. Tienes no únicamente la operación es reportable, sino tienes un problema de deducción, ¿sí? Porque hay una fracción del artículo 28 que te dice de aquellos pagos híbridos, pues van a ser no deducibles, ¿sí? Entonces, no únicamente tienes el tema, insisto, de reportarlo porque estás utilizando un instrumento híbrido, ¿sí? Sino también puedes tener un problema de deducción. Y hay una fracción que te dice, oye, si allá no se graba o se graba a una tasa más baja que la corporativa, pues tienes tema. Entonces, en instrumentos híbridos yo te diría que hay que tener bastante cuidado, no únicamente en la reportable, sino también en el tema de la deducción de los intereses que estés pagando. Y otra pregunta que al parecer está repetida ya aquí, Mario, nos preguntan, ¿régimen simplificado es diferente a lo que se registra en la contabilidad? ¿Es reportable? Esta diferencia no es estrategia, es un tema mandatorio. Déjame la veo porque no la encuentro. Es la 8, la pregunta 8, y al parecer es la 2, se repite con la 2. Régimen simplificado es diferente a lo que registra en contabilidad. ¿Es reportable? Ya la encontré. El régimen simplificado es diferente a lo que se registra en contabilidad. Es reportable. Pregunta. Yo creo que no. Esta es muy buena. Es diferente a lo que se reporta en contabilidad.
volvemos al tema de algo que está en la ley, como son las reducciones de capital, como son las fusiones y las adquisiciones. Las fusiones y las escisiones, esto te lo da la propia ley. Entonces, tiene que venir primero de un esquema, tiene que venir de una asesoría, ¿sí? Si no viene de una asesoría, en primera instancia, deberíamos de considerar que no llega a ser un esquema, porque lo primero que es una asesoría, ¿sí? Entonces, pues, no hubo una asesoría, no hubo una propuesta, no hubo las características para que se considere que es un esquema. Se da por la propia operación, ¿sí? Por cómo funciona el régimen simplificado. Entonces, yo soy de la opinión que no debería reportarse, ¿no? Pero es un tema igual que las escisiones, igual que las fusiones, igual que los reembolsos de capital, que están en la ley, ¿sí? Pero habría que hacerse un análisis especial para cada uno de los casos. No sé, Fer, los Fers, si tomamos las siguientes, las preguntas que tenemos, quién las hace, y les contestamos a cada uno de ellos en forma personal. De acuerdo. Podrían dejarnos sus correos. Nos las llevamos, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, nada, les pediríamos que nos dejen por ahí sus correos y reiteren la pregunta para que sepamos quién la formuló. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues no me queda más que agradecerles por todo el tiempo que nos han dedicado. Estamos a sus órdenes para cualquier tema que ustedes requieran, no únicamente con el tema de operaciones reportables, pero cualquier tema que ustedes pudieran llegar a tener, con todo gusto los podemos atender y les damos otra vez las gracias por darnos un espacio en su agenda.